El aire estaba lleno de anticipación y del dulce aroma de las flores mientras yo estaba de pie en la entrada del gran salón de baile. Era el día de mi boda, el día en que me casaría con el amor de mi vida, David. Mi corazón latía con emoción y nervios mientras contemplaba la escena ante mí. La habitación estaba decorada con elegantes adornos, luces brillantes y un impresionante arreglo floral en el centro. Mis damas de honor, vestidas con elegantes trajes pastel, estaban a mi lado, sus sonrisas contagiosas. Ofrecían palabras de aliento y seguridad, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. «Sofía, luces absolutamente deslumbrante», exclamó una de mis damas de honor, su voz llena de admiración genuina. Miré hacia abajo mi vestido blanco de satén, con sus intrincados detalles de encaje abrazando delicadamente mis curvas. El velo que caía por mi espalda le daba un toque etéreo a mi apariencia. Mi corazón se llenó de gratitud por el increíble apoyo y amor que me rodeaba en este día especial. Cuando la música comenzó a sonar, anunciando el inicio de la ceremonia, mi padre apareció a mi lado, sus ojos llenos de orgullo y amor. «¿Estás lista, querida?», preguntó, su voz llena de emoción. Tomando una profunda respiración, sonreía a mi padre, sintiendo una mezcla de emoción y un toque de nerviosismo. «Sí, papá», respondí, mi voz teñida de anticipación. «Estoy lista». La suave melodía llenó la habitación mientras mi padre y yo caminábamos por el pasillo, cada paso acercándome al hombre que pronto sería mi esposo. David estaba de pie en el altar, sus ojos fijos en mí con adoración. Su smoking estaba perfectamente confeccionado, resaltando su fuerte figura. La vista de él esperándome al final del pasillo llenó mi corazón de calidez y seguridad. Parados juntos, con nuestras manos entrelazadas, la ceremonia comenzó. Las palabras del oficiante se sintieron como una sinfonía de amor y compromiso. David y yo intercambiamos votos sinceros, prometiendo apoyarnos y apreciarnos mutuamente en las alegrías y tristezas de la vida. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, una ola de alegría me invadió. David se inclinó, susurrando en mi oído: «Eres mi para siempre, Sofía». Lágrimas de felicidad brotaron en mis ojos mientras le susurraba de vuelta: «Y tú eres mío, David». La habitación estalló en aplausos y aclamaciones mientras compartíamos nuestro primer beso como pareja casada. Fue un momento congelado en el tiempo, un testimonio de nuestro amor y el comienzo de nuestro felices para siempre. Mientras caminábamos de la mano de regreso por el pasillo, los aplausos nos seguían, resonando en el salón. El amor nos rodeaba, envolviéndonos en un cálido abrazo. No podría haber pedido un comienzo más perfecto para nuestra vida juntos. Pero poco sabía yo que los desafíos que enfrentaríamos yacían ocultos bajo la superficie, esperando poner a prueba la fortaleza de nuestro vínculo. Pero por ahora, en este momento, me aferraba a la magia y la belleza de nuestra boda de cuento de hadas, apreciando el amor que nos había llevado hasta aquí. La vida después de nuestra boda de cuento de hadas se sintió como un sueño. David y yo nos acomodamos en nuestra hermosa casa, sumidos en la dicha del amor recién casado. Pero poco sabía yo que, acechando detrás de la fachada de la felicidad, se gestaba una tormenta llamada Agnés, mi suegra. Al principio, Agnés me recibió en la familia con los brazos abiertos. Me colmó de elogios y cariño, haciéndome sentir como una hija querida. Pero con el tiempo, su comportamiento comenzó a cambiar, como un camaleón revelando sus verdaderos colores. Una noche, mientras David y yo nos sentábamos a cenar, los comentarios sarcásticos de Agnés empezaron a perforar el aire. «Sofía, ¿no crees que deberías aprender a cocinar adecuadamente? Una mujer debería saber manejarse en la cocina», comentó, su tono impregnado de desaprobación. Sorprendida, intercambié una mirada con David, esperando que interviniera. Pero él permaneció en silencio, concentrado en su plato. Reuniendo mi valentía, respondí: «Agnés, todavía estoy aprendiendo, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Cocinar es un arte que estoy dispuesta a dominar». Agnés bufó, sus ojos estrechándose con desprecio. «Bueno, tienes un largo camino por recorrer.
No puedo creer que mi hijo se haya casado con alguien como tú, espetó, sus palabras como flechas venenosas. Mi corazón se hundió, herido por sus duras palabras. Miré a David en busca de consuelo, pero su mirada permaneció fija en su plato, construyendo lentamente un muro de indiferencia entre nosotros. Los días se convirtieron en semanas y el maltrato de Agnès se intensificó. Criticaba mi apariencia, mis habilidades para mantener la casa e incluso la forma en que hablaba. Sus quejas se volvieron incesantes, creando una atmósfera sofocante en nuestro hogar que antes era feliz. Una noche, después de soportar otra andanada verbal de Agnès, no pude soportarlo más. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras enfrentaba a David, buscando su apoyo. David, el trato de tu madre hacia mí es insoportable. No puedo entender qué he hecho para merecer esto, supliqué, mi voz temblando de dolor. La cara de David se contorsionó de ira, su voz elevándose. Sofía, deja de exagerar. Estás convirtiendo a mi madre en un monstruo. Ella solo está preocupada por nuestro bienestar. Necesitas aprender a llevarte bien con ella, replicó, sus palabras pinchando como una bofetada. Me retiré, herida por su respuesta despectiva. El hombre con el que me casé, el hombre en el que creía que siempre estaría a mi lado, había elegido el lado de su madre sobre el mío. En ese momento, las nubes oscuras de la duda y la desesperación comenzaron a reunirse, arrojando una sombra sobre el amor que compartíamos. Pero poco sabía yo que esto era solo el comienzo de un viaje tumultuoso, uno que pondría a prueba la fuerza de mi espíritu y me obligaría a enfrentar la dinámica tóxica que se había filtrado en nuestras vidas. El peso del maltrato de mi suegra oprimía fuertemente mi corazón, pero no podía permitir que me consumiera. Determinada a salvar nuestro matrimonio, decidí confiar en David, con la esperanza de que comprendiera la profundidad de mi dolor y interviniera en mi favor. Una noche, mientras estábamos juntos en nuestra sala de estar, reuní el valor para abrirme. David, necesito hablar contigo sobre algo importante, comencé, mi voz temblando con una mezcla de ansiedad y vulnerabilidad. Él apartó la vista de su libro, su expresión cautelosa. ¿Qué pasa, Sofía?, respondió, su voz teñida de indiferencia. Tomé una profunda respiración, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Se trata de tu madre, Agnès. Su trato hacia mí se ha vuelto insoportable. Las críticas constantes, las palabras duras, me están afectando profundamente, confesé, con lágrimas brotando en mis ojos. La cara de David se contorsionó de ira, frunciendo el ceño. Sofía, no puedo creer que estés haciendo tanto drama de esto. Estás exagerando su comportamiento, replicó, con un tono despectivo. La decepción y el dolor me inundaron, dejándome sintiéndome incomprendida e invalidada. David, no estoy exagerando. Estoy compartiendo mi verdad, y duele que no veas cuánto esto me está afectando, supliqué, mi voz temblando de emoción. Sus ojos se endurecieron, y su voz se volvió afilada. Eres tú la que está causando problemas, Sofía. Siempre has tenido una manera de complicar las cosas, arremetió, sus palabras como dagas perforando mi corazón. Me quedé en silencio, atónita, dándome cuenta de que mi esposo no estaba dispuesto a reconocer la verdad de mi sufrimiento. El vínculo que una vez compartimos parecía desmoronarse ante mis ojos, reemplazado por un muro de negación y hostilidad. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre nosotros se hizo más densa. La lealtad de David hacia su madre permanecía inquebrantable, y mis súplicas por comprensión caían en oídos sordos. Me sentía aislada y sola, como un pequeño bote a la deriva en un mar de incertidumbre. Con el tiempo, no pude evitar notar la ausencia de la reconfortante presencia de mi padre. La enfermedad que lo aquejaba empeoraba, y la idea de perderlo pesaba fuertemente en mi corazón. Me acerqué a David, con desesperación en mis ojos. David, la condición de papá se está deteriorando. Necesito que estés a mi lado durante este momento difícil. Por favor, ven conmigo a visitarlo, imploré, mi voz llena de una mezcla de tristeza y anhelo. Él suspiró,
su tono cansado. Sofía, tengo demasiado en mi plato en este momento. No puedo simplemente dejar todo por tu padre. Tengo mis propias responsabilidades, respondió, sus palabras apuñalando mi alma ya herida. Las lágrimas corrían por mi rostro al darme cuenta de la profundidad de su indiferencia. En ese momento, comprendí que nuestra conexión se había roto y los cimientos de nuestro matrimonio se habían derrumbado bajo el peso del abandono y el egoísmo. Rota de corazón, emprendí el doloroso viaje para visitar a mi padre sola. El peso de su enfermedad y la ausencia de mi esposo se sintieron como una carga pesada, pero me aferré al amor y la fuerza que mi padre me había inculcado a lo largo de mi vida. Poco sabía yo que esta visita marcaría un punto de inflexión, una revelación que sacudiría el núcleo de mi existencia y me obligaría a confrontar la dura realidad de las relaciones que apreciaba. La atmósfera sombría de la habitación del hospital me envolvía mientras estaba junto a la cama de mi padre. Su forma frágil yacía inmóvil, las máquinas zumbando constantemente en el fondo. La enfermedad que lo aquejaba había cobrado su precio, dejándolo débil y vulnerable. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras sostenía su mano, tratando de encontrar consuelo en los recuerdos de su fuerza y amor. Papá, por favor, aguanta. Tienes que luchar, susurré, mi voz ahogada por la emoción. Sus ojos parpadearon abiertos, una débil sonrisa formándose en sus labios. Sofía, querida, siempre has sido mi fuerza. Recuerda eso, murmuró, su voz apenas audible. Mi corazón dolía al presenciar su estado declinante. El peso de su inminente partida oprimía fuertemente mi pecho, y la ausencia del apoyo de mi esposo durante este momento difícil solo intensificó el dolor. En los días siguientes, la condición de mi padre se deterioró rápidamente. Pasé cada momento a su lado, aferrándome a los fragmentos de tiempo que nos quedaban. Los esfuerzos de los médicos fueron en vano, y en una noche fatídica, exhaló su último aliento, dejando un vacío en mi corazón que nunca sería llenado. Mientras el dolor me consumía, busqué a David, buscando consuelo y comprensión. David, te necesito ahora más que nunca. He perdido a mi padre, y estoy desmoronándome bajo el peso de esta tristeza, supliqué, mi voz temblando de dolor. Miró hacia mí, su expresión distante. Sofía, lamento tu pérdida, pero tengo mis propias prioridades. No puedo estar ahí para ti en este momento, respondió, sus palabras carentes de empatía. Una sensación de shock me invadió al darme cuenta de la profundidad de su indiferencia. La única persona en la que pensé que podía apoyarme me había dado la espalda en mi hora más oscura. La realización me dejó destrozada, anhelando el apoyo y el consuelo que me había negado. Llegó el día del funeral, y mi corazón se sintió cargado de tristeza. La ausencia tanto de David como de mi suegra era evidente, un recordatorio doloroso de las relaciones fracturadas que me rodeaban. A pesar de la ausencia de las dos personas que deberían haber estado allí, reuní fuerzas del amor y los recuerdos que mi padre había dejado atrás. Después de despedir a mi padre por última vez, encontré consuelo en su testamento. Revelaba un acto profundo de amor y generosidad, un legado de $100 millones que él había dejado exclusivamente para mí. La gratitud me abrumó al darme cuenta del inmenso regalo que mi padre me había otorgado. Incapaz de contener mi emoción y el deseo de compartir esta noticia con mi esposo, me acerqué a David, esperando un destello de apoyo. David, tengo algo que decirte. Papá me dejó una herencia de $100 millones. Es una bendición, y quiero que la utilicemos para construir un futuro mejor juntos, exclamé, mi voz llena de esperanza. Los ojos de David brillaron con una mezcla de codicia y arrogancia. Sofía, deberíamos darle ese dinero a mi madre. Legítimamente le pertenece. Lo necesita más que nosotros, exigió, su voz teñida con un tono inquietante. El impacto de su demanda me sacudió. David, este dinero es el regalo de mi padre para mí, y quiero usarlo para crear una vida mejor para nosotros. No lo daré a la ligera, declaré, con determinación impregnando mis palabras. Días después,
La presión aumentó mientras tanto mi suegra como David perseguían implacablemente sus demandas. Amenazas de divorcio flotaban en el aire, haciendo que mi mundo se desmoronara. Con lágrimas corriendo por mi rostro, huí de nuestra casa compartida, buscando refugio de la toxicidad que había consumido nuestra relación. En la profundidad de mi desesperación, un destello de determinación se encendió dentro de mí. Era hora de encontrar mi propio camino, de enfrentarme a la crueldad que me había destrozado. Pocos sabían ellos que esto sería el comienzo de un viaje hacia el autodescubrimiento y la recuperación de mi propio valor. El peso de la traición colgaba pesadamente en el aire mientras navegaba por las traicioneras secuelas del fallecimiento de mi padre y la revelación de mi sustanciosa herencia. El amor y el apoyo que anhelaba de David parecían un recuerdo lejano, reemplazado por la codicia y la arrogancia. Con el corazón apesadumbrado, me acerqué a David, esperando desesperadamente cerrar la creciente brecha entre nosotros. David, necesito que entiendas la importancia de esta herencia. Fue el regalo de mi padre para mí, y quiero que la usemos sabiamente, para construir un futuro mejor para nosotros, imploré, mi voz impregnada de sinceridad. Él cruzó los brazos, una firme determinación grabada en su rostro. Sofía, estás siendo egoísta. Ese dinero debería ir a mi madre. Ella lo merece más que nadie, respondió, su tono sin titubeos. Las lágrimas brotaron en mis ojos al darme cuenta de la profundidad de su avaricia y su incapacidad para ver más allá de sus propios deseos. David, mi padre dejó esta herencia para mí, no para tu madre. No puedo entregárselo simplemente sin considerar nuestras propias necesidades y futuro, supliqué, mi voz temblando con una mezcla de tristeza y determinación. Los días se convirtieron en semanas a medida que la presión aumentaba, con tanto mi suegra como David exigiendo implacablemente acceso a la herencia. La amenaza de divorcio se cernía sobre mí como una nube oscura, desgarrando los hilos desgastados de nuestro matrimonio alguna vez prometedor. Con el corazón pesado y la mente cargada de traición, tomé una decisión difícil. La próxima vez que me enfrentaron, exigiendo el dinero, mantuve mi posición. No les daré la herencia, declaré, mi voz temblando con una fuerza recién encontrada. Este dinero fue dejado para mí, y tengo la intención de usarlo para construir un futuro libre de tu control y manipulación. El rostro de David se torció de rabia, su voz cargada de veneno. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Si te niegas, me divorciaré. No tendrás nada, amenazó, sus palabras destinadas a infundir miedo. Las lágrimas corrían por mi rostro al darme cuenta de la profundidad del engaño y la crueldad que había soportado. En ese momento, encontré la fuerza para liberarme de las cadenas que me ataban. Si el divorcio es lo que se necesita para escapar de esta relación tóxica, que así sea, respondí, mi voz firme con resolución. Merezco algo mejor que esto. Con el corazón latiendo con fuerza, huí de nuestra casa compartida, buscando consuelo y un plan para mi futuro. El dolor de dejar atrás la vida que una vez aprecié era inmenso, pero la libertad que se avecinaba valía el sacrificio. En el refugio de la casa de un amigo, planeé cuidadosamente. La herencia que mi padre me había dejado era una herramienta para la liberación, un medio para reclamar mi vida y protegerme de más daño. Con cada gramo de determinación, resolví utilizar el dinero para asegurar mi independencia y construir una vida propia. Llegó el día en que mi esposo y mi suegra regresaron de sus vacaciones, sin tener idea de la tormenta que los esperaba. Al entrar a la nueva casa que había comprado con la herencia, sus voces llenaron el aire con enojo y reclamaciones. Exigieron el dinero una vez más, creyendo que tenían poder sobre mí. Pero con una fuerza recién encontrada, me planté frente a ellos, sosteniendo los papeles de divorcio en mi mano. No estoy casada, declaré, mi voz resonando con desafío. No tiene ningún reclamo sobre mí ni sobre la herencia de mi padre. El shock y la incredulidad se reflejaron en sus rostros al darse cuenta de que las tornas habían cambiado. En ese momento, supe que había tomado el control de mi propio destino, cortado los lazos tóxicos que me ataban y reclamado mi autonomía.
Al irse, con sus voces llenas de rabia y arrepentimiento, cerré la puerta detrás de ellos, sintiendo una sensación de liberación invadirme. El peso que había cargado en mi corazón durante tanto tiempo se había levantado, reemplazado por el dulce sabor de la venganza, una venganza que finalmente me condujo al camino del autodescubrimiento y a una vida libre de su abrazo tóxico. El aire estaba cargado de tensión cuando me enfrenté a la abrumadora realidad del divorcio. Las consecuencias de mi decisión de oponerme a las demandas implacables de mi esposo y mi suegra nos habían llevado a un punto de quiebre. Las emociones estaban a flor de piel y el futuro alguna vez prometedor que había imaginado ahora parecía envuelto en incertidumbre. Los días se convirtieron en semanas mientras los trámites de divorcio se cernían sobre nosotros como una nube oscura. David y mi suegra se volvieron aún más implacables en su búsqueda de la herencia, utilizando cada oportunidad para afirmar sus reclamaciones. La presión se intensificó y me encontré en el extremo receptor de innumerables amenazas y ultimátums. Una tarde, mientras me sentaba con David para discutir el inminente divorcio, la habitación estaba cargada con palabras no dichas. «Sofía, necesitamos llegar a un acuerdo», comenzó él, su voz fría y distante. «Danos la herencia y podemos poner fin a esto de manera rápida y amigable». Tomé una respiración profunda, convocando cada gramo de valentía dentro de mí. «David, la herencia es mía, dejada por mi padre. No es para ti ni para tu madre reclamar», respondí, mi voz firme, a pesar del miedo que pulsaba en mí. Él golpeó la mesa con el puño, su enojo encendiéndose. «Estás siendo irrazonable. Este dinero nos pertenece legítimamente», espetó, su voz llena de arrogancia. Las lágrimas brotaron en mis ojos al enfrentar la dolorosa realidad de que el hombre que una vez amé se había convertido en un desconocido, consumido por su propia codicia y egoísmo. «David, este dinero es mi oportunidad de construir un futuro mejor para mí misma. No puedo entregártelo simplemente para complacer tus deseos», supliqué, mi voz temblando con una mezcla de tristeza y determinación. Sus ojos se estrecharon, su voz goteando con desprecio. «Si no cumples, me aseguraré de que no tengas nada. Lamentarás desafiarme», amenazó, sus palabras destinadas a intimidar. Pero me negué a ser amedrentada por sus amenazas vacías. En ese momento, me di cuenta de que mi viaje hacia la libertad y el autodescubrimiento valía mucho más que cualquier posesión material. «David, no permitiré que el miedo dicte mis elecciones. Lucharé por lo que legítimamente es mío y no seré controlada por ti ni por nadie más», declaré, mi voz firme. Los días se convirtieron en semanas a medida que los trámites de divorcio se volvían más contenciosos. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, lleno de amargas discusiones e intentos de desacreditar mi carácter. Pero permanecí firme, decidida a proteger mis derechos y mi futuro. Con cada día que pasaba, la fachada de nuestra vida alguna vez compartida se desmoronaba, revelando la verdadera naturaleza de las relaciones que me habían envuelto. La dolorosa verdad se posó sobre mis hombros como una pesada carga. Mi matrimonio se había construido sobre una base de mentiras, manipulación y la ilusión del amor. Finalmente, llegó el día de la audiencia final. La sala estaba llena de tensión mientras nos enfrentábamos en el tribunal, nuestros ojos bloqueándose en una batalla de voluntades. Cuando el juez anunció la disolución de nuestro matrimonio, sentí una mezcla de alivio y tristeza invadirme. Con los papeles de divorcio en la mano, me acerqué a David, mi voz impregnada de una fortaleza recién descubierta. «Esto es el fin, David. Nuestros caminos divergen a partir de aquí», afirmé, mis palabras cortando a través del amargor persistente. Me miró con rabia, una mezcla de enojo y resentimiento grabada en su rostro. «Lamentarás esto», escupió, su voz llena de veneno. Pero me mantuve erguida, ya no atada por el miedo a sus palabras ni por las cadenas de una relación tóxica. «El arrepentimiento ya no es parte de mi futuro. Elijo la libertad y la felicidad», respondí, mi voz llena de resiliencia. Y con eso, me di la vuelta, dejando atrás los restos de un matrimonio roto. Mientras salía de la sala del tribunal, una ola de liberación me envolvió,
mezclándose con el sabor agridulce de una independencia recién encontrada.